Los Latin Kings son la pandilla más violenta y unida de Chicago, capaz de facturar 9.6 millones de dólares en un solo año, con más de 30.000 miembros activos tanto en España como en varios países latinoamericanos y por supuesto que en Estados Unidos, por lo que las probabilidades de que te hayas cruzado con uno son muy altas. Que fue el primer Latin King que cayó preso. Tu sorry me tira por Insta y WhatsApp, sentado en el juicio esperando al fiscal. Hablan de yo no saben pinchar, si tengo problemas latinos detrás. Nos vemos en la calle, manito WhatsApp. Nos frenamos en carro y no puede escapar. Salimos de party, manito Don Hub, bebiendo chupitos de tequila en un bar, escuchando a niños que van a pinchar. Ratones lambones me quieren llegar, no tengo unas 9, te puedo pinchar. Hey, what's up? Yo soy Jim de la Trippy Sauce Gang y hoy te voy a contar toda la historia acerca de los Latin Kings, o más conocido como los Almighty Latin King and Queen Nation. Hoy aprenderás muchísimo, así que quédate el vídeo completo. Y sí, estamos en verano a 800 grados y llevo gorro. Y te advierto que este vídeo es solo para educar. Ya sabéis que el tema de las pandillas es un poco sensible, así que por supuesto que este vídeo es para informar y educar. Y con esto quiero decir de que hay Latin Kings ahí fuera que son personas geniales. Así que dicho esto, comenzamos. ¡Woo! Primeramente introducirte en qué son los Latin Kings. Se trata de una banda callejera que se originó allá en 1940 en Chicago, Illinois de Estados Unidos, por parte de los chicanos, es decir, por parte de México-americanos, y también por inmigrantes mexicanos y puertorriqueños, los cuales estaban siendo discriminados por parte de los estadounidenses y necesitaban que esto acabase de una vez. Incluso hay rumores de que el fundador de esta era un puertorriqueño llamado Ramón Santos, pero esto no ha sido confirmado. Por eso formaron los Latin Kings para protegerse. Los primeros años no realmente eran una pandilla, era más bien una asociación la cual se enfocaba en mantenerse unida y contraatacar a todos sus rivales. Pero a los 10 años sí se convirtió en una pandilla. El grupo había pasado de ser de un par de personas a estar compuesta por miles, expandiéndose por otros estados, ya sea por California, Texas o hasta el extranjero como España o Ecuador, en donde detendrán a los líderes más fuertes y temidos. Pero eso te lo comentaré en unos instantes. En los años 70 ya estaban haciendo sus primeros trapicheos, teniendo los ojos bien puestos en la venta de sustancias. Pero antes vamos a profundizar en cómo se identificaban de los demás, ya que los Bloods de por sí tiraban por el color rojo, los Crips por el azul, los Trinitarios por el verde. Pero ¿y los Latin Kings? Primeramente los dos colores que usaban era el amarillo o dorado y el negro, junto con los símbolos de la corona. Pero entonces, ¿qué significan los 5 puntos de la corona de los Latin Kings, Jimmy? Estos hacían referencia a los 5 puntos de la corona, o también las 5 siglas que decían Almighty Latin King and Queen Nation, la todopoderosa nación de los reyes y reinas latinas. Por supuesto que los tatuajes también son algo súper frecuente, ya sean los textos exactos como te he mencionado anteriormente, reyes con coronas que representaban al rey Latin King con 5 puntas, leones que representaban la fuerza, o a veces simples letras que hacían referencia a esta gang. Y fue durante estas fechas cuando las mujeres también se estaban introduciendo en estas bandas por primera vez. También hacían uso de collares con diferentes dibujos y estilos, jugando con los colores blanco y negro, o por ejemplo se hacían collares con los colores de su bandera, por ejemplo las de Ecuador, siendo normalmente collares muy pero que muy largos, teniendo en esta coronas, cruces o incluso leones, los símbolos emblemáticos para esta banda. Las prendas de ropa tenían las mismas características como las que te he mencionado anteriormente, pero los grafitis sí que algunos son muy curiosos. Como puedes observar, este es un graffiti realizado por una banda que parecía moverse por el Bronx, dibujado una abeja que de por sí siempre tiene los colores de amarillo y negro, teniendo encima la corona de las 5 puntas al lado del texto que permite sabernos que eran del Bronx. Pero vamos con el siguiente, que tiene aún más cosas interesantes. Aquí podemos observar una corona nuevamente con 5 puntas, y si te fijas bien hay un texto que dice ADR, que hace referencia a amor de rey. También incluye la palabra que es el nombre que utilizaba el pandillero para identificarse. Otra característica muy curiosa es que suelen añadir textos y números de las calles a las cuales pertenecen, como esta que dice 28th Street, la calle número 28. Añadir también que ADR y ALKN son ambos acrónimos afiliados a los Latin Kings. Por último, y por supuesto que también usaban banderas con todos los símbolos icónicos y colores que recientemente te he comentado. La más famosa de todas es esta de aquí, que tienes que hacer básicamente un signo de rockero. Pero Jim, esta no tiene las 5 puntas sobre las que hemos hablado anteriormente. Solían hacer señas acabadas en 5 o en 3 puntas haciendo referencia a la corona o al número 360. Hay combinaciones de una mano, pero también las hay con 2 por la misma
misma persona. Y después también hay unas en las que tú lo haces con otras personas. Las señas, claro. Os voy a enseñar las siguientes. Esta es súper sencilla. Lo que básicamente tienes que hacer es enganchar los dedos así por en medio, tocar con cada punta y ya lo tendríamos hecho. Os dejo una foto también por aquí para que lo veáis mejor. Y si queréis hacerlo vosotros, parad el vídeo y volved a ponerlo y veréis cómo es súper sencillo. La verdad, comparado la de los Latin Kings con la de los Crips o los Bloods, estas son una de las más sencillas. Parecen complicadas, pero no lo son. Pero te enseño más. Otra más sería esta. Parece también súper complicada, pero es súper sencilla. Parte también de la base principal como la que te he enseñado antes. Simplemente los cruzas así por en medio, tocas y ya tenemos esta vez sí las 5 puntas de la corona. Tener en cuenta que normalmente se consiguen las 5 puntas jugando con las dos manos. Obviamente conseguir 5 puntas con una sola mano es un poco difícil. Y como estarás también viendo, la corona es súper importante para los Latin Kings. Es sin duda el símbolo más icónico. Así que te voy a enseñar la siguiente corona. Partimos otra vez de la misma base y lo que vamos a estar haciendo es juntar los dedos chiquiticos, juntando también los pulgares, y lo veis ahora un poco raro de frente, pero si me doy la vuelta, las 5 puntas de la corona. A base de esto se pueden hacer muchísimas combinaciones. Tener en cuenta que después los nietas decidieron hacer las paces con los Latin Kings, por lo cual vas a ver muchísimas personas hacer gang signs jugando con estos dos símbolos. Hay incluso muchísima gente que se junta y muestra su unión haciendo esto de aquí, simplemente conectando los dos de abajo y los de arriba. A base de esto hay muchísimas gente que por supuesto hace juegos súper rápidos con la mano y te quedas alucinado. Y por favor no hagas eso así a lo loco por la calle, porque a veces se puede liar y lo que menos quiero es que después hayan jaleo. Y si has llegado hasta aquí, puedes suscribirte a la Trippy Sauce Gang. Sí señor, nosotros somos una gang que repartimos amor y positividad. Pero aparte de esto, Jim, ¿cómo entra una persona a esta pandilla? Como siempre, entrar en una pandilla no es lo más sencillo del mundo. Para entrar exactamente en esta tienes que cometer ciertos actos para mostrar tu valentía y tu honor hacia tus personas. Normalmente estas personas deberán cometer crímenes y delitos, ya sea robar o acabar con una persona. Incluso a veces deberás de recibir de las mismas personas con las que te vas a rodear una para ser aceptado. ¿Y qué pasa si un miembro traiciona o incumple una norma? Pues serás castigado de la peor manera que te puedes imaginar. Y lo peor que puede llegar a suceder es que acabe eso en un ataúd. Por lo que todas las reglas y normas están recogidas en un estilo de Biblia llamada la literatura, creada por los líderes de esta organización. Que hablando de líder, hace no mucho el líder principal de esta pandilla, después de 60 años detrás de rejas, intentó salir. Pero sobre esto hablaremos más adelante. Entre 2000 y 2010, tras el proceso de inmigración entre Ecuador y España, gran parte de los miembros de esta pandilla, incluyendo los Nietas, una banda originada en Puerto Rico, decidieron inmigrar en Ecuador. Los Latin Kings y los Nietas tuvieron durante mucho tiempo un beef muy intenso, sobre el cual tengo pensado hablar, así que si te interesa, coméntamelo aquí abajo, muy sencillamente con un sí, Jim. Pero mini spoilers, sobre 2008 y 2009 en Ecuador se llegó a un acuerdo de paz. Pero entonces, ¿en qué países hay más Latin Kings? Según varias fuentes, Ecuador y España son los países en donde más presencia hay. Estas pandillas están divididas en subgrupos o más conocidos en capítulos, y existe un estilo de esquema los cuales se organiza ocupándose cada capítulo de una cierta función. Y volviendo al tema del líder, al haber tantos subgrupos existen varios los cuales han sido pillados o detenidos en los últimos años. Uno de los más importantes ha sido el de Quito, donde el líder se llamaba Manuel Zúñiga, más conocido como el Inca, que fue el primer Latin King en caer preso. Primero complicada porque me querían dentro de prisión, sufrí un dentro de prisión, fue algo nuevo porque fui el primer Latin King que cayó preso. Me di cuenta que el fortalecimiento de un Latin King no es depender de mucha gente afuera, sino que tú mismo luchar por eso. Entonces caí preso, pagué lo mío con la sociedad, la justicia por mis errores, y de ahí yo dije, de aquí las cosas tenían que cambiar ya para mí. Yo incluso hace unos años un par de entrevistas muy interesantes, de las cuales podemos resaltar dos palabras: hermanos y cambio. Y ahí veo pasar un chico con un collar y me llamó la atención. Y ahí conocí, le pregunté y él me llevó a los Latin Kings. Primero novedoso para mí fue la palabra hermano. Se trataban como hermanos.
una familia. Entonces eso me gustó y comenzó la disputa de territorio y todas esas situaciones, y eso originó guerras internas entre grupos. Manuel habla de cómo fue introducido en este mundo. Le encantaba estar rodeado de sus hermanos y le encantaba estar rodeado de personas con la misma ideología que él. Tras ser encerrado pasó tiempo detrás de rejas y con esto se dio cuenta que este no era el mejor camino para él. Y es que fue pillado en su momento con la posesión ilegal de armas de fuego y varios delitos más, pero consiguió aclarar su mente y salir de la cárcel. Yo con un cambio tan positivo que llegó a abrir un catering en donde le dio trabajo a los pandilleros y consiguió con mucha ayuda legalizar esta pandilla. Pero un día acabaron con él. El 14 de mayo de este mismo año, Manuel se estaba desplazando junto con su esposa y su perro en su coche, cuando de repente dos hombres desde otro coche abrieron fuego contra estos, dejándolos en estado muy crítico. Se bajaron del coche y los remataron con toda la munición que llevaban encima. La policía inmediatamente confirmó que tras revisar las cámaras de seguridad se trataba de un ya que fueron perseguidos durante un buen tiempo, y según las autoridades asumieron que a lo mejor fue la banda de los Lobos que tenían algo que ver con esto, pero no quisieron confirmar nada, ya que esta era una banda con la que no se debería de bromear, porque se caracteriza por ser la segunda banda más grande de Ecuador, famosa por partir de otra pandilla llamada Los Choneros, donde se estima que al menos 8000 personas forman esta parte. También son muy temidos ya que se dedican a todos los delitos que te puedes imaginar, y hace solo 2 años el líder de estos también fue... Por otro lado, el líder más importante de los Estados Unidos fue Agustín Zambrano, o más conocido como el Viejo, o Tino, o Big Tino, o Old Man, el cual ha sido sentenciado a 60 años de prisión, de los cuales tiene que cumplir un mínimo del 85%, estando detrás de rejas desde 2009. Esto se debe por el tráfico de sustancias y por estar relacionado a varios asesinatos. Después de que el anterior, llamado Gustavo Colón, le dieron cadena perpetua en el año 2000, por lo que Agustín adquirió su puesto. Y dejar claro que cuando estos están detrás de rejas siguen dirigiendo desde dentro toda la organización. El problema de esto es que al hacer llamadas con los teléfonos de ahí, el riesgo es muy alto que los revisen y que seas pillado. Agustín, que tenía 51 años, era el encargado de más de 10.000 miembros. Una vez condenado, el fiscal federal Patrick dijo que las culpabilidades de hoy son un golpe duro al liderazgo de los Latin Kings y que habían hecho una investigación durante varios años para dar con este líder. Pero vamos con lo fuerte. Entre las evidencias presentadas en los juicios se mostraron grabaciones de vídeo y de sonido de 3 a los propios miembros de la pandilla por incumplir las reglas de la banda, además de la documentación de 20 tiroteos asociados en La Villita, el cual era un barrio latino localizado en Chicago. Pero esto no se queda aquí, porque en 2006 más de 80 líderes de los Latin Kings fueron enviados a prisión. Y te traigo unos datos muy curiosos que he encontrado. Los principales líderes están organizados en 4 coronas. La primera de todas hace referencia al líder principal, debajo de esta está el subjefe, después el señor de la guerra y por último el consultor y el tesorero. Por otro lado, ahora en España hay un total de 600 bandas, donde la mayor presencia de estas es por parte de los Latin Kings, teniendo un crecimiento de 2019 con un total de 600 bandas a 2021 a tener 627, donde la policía allá por 2013 fue la primera vez que intervino, y hace no mucho, a principios de este año en España, todo este tema cobró mucha más importancia respecto a las bandas latinas, ya que unos trinitarios habían acabado con la vida de un chico que era menor de edad, que también te lo dejo aquí arriba. Pero antes de comentarte cómo detuvieron a 6.000 miembros en Ecuador, vamos con Mark, que nos cuenta que en una sola semana hizo un total de 185.000 euros con su banda, gracias al tráfico de sustancias. Mark cuenta que con solo 14 años fue la primera vez que se introdujo en el mundo de las pandillas, que ahora te comentaré cómo. Pocos años después llegó a ser el jefe con un capítulo donde tenía más de 24 personas a su mando. Incluso este afirma que es lo que buscan los chavales hoy en día cuando él tenía su edad. Que los chavales lo que buscan es adrenalina, música, fiestas, discotecas, buscan mujeres, buscan fama, buscan tener poder, ser reconocidos. Este también cuenta que los pandilleros buscan captar a nuevos miembros delante de los institutos, ya que los menores de edad entre 14 y 18 años son más sencillos de convencer y provienen de familias desestructuradas. Como él mismo afirma, yo me sentía muy vacío, muy triste, era un chico muy rebelde, había abandonado los estudios y fue un amigo el que me presentó a los miembros de la banda. Tras varios intensos años, 6 años después, consigue abandonar este mundo y seguir con su vida normal. Profundizando ahora mismo en
en Ecuador tienes que comprender que hay una gran diferencia con Estados Unidos. Es bestial. Tienes que comprender que las personas lo perciben de una manera muy diferente. En Estados Unidos los Latin Kings son vistos como una banda de crimen organizada que lo único que hace es atraer violencia. Pero no es que sea verdad del todo. El Departamento de Justicia ha calificado esta gang con un nivel de 8 de 10 de gravedad en cuanto a amenaza. Y sí, es verdad que con el tiempo se ha convertido en una banda criminal, pero en Ecuador llegó mucho más tarde. Esta organización fue fundada aquí el 11 de noviembre de 1992, exactamente 38 años después de Chicago, para que te hagas una idea. Exactamente en el Parque de los Gallos, en la avenida 1 de Mayo, localizada al sur de la capital de este país. Y en solo 2 años se expandió a Guayaquil y fue ahí en donde más miembros se juntaron. Actualmente en Ecuador la banda es considerada un movimiento revolucionario que lucha por los derechos de los jóvenes y de la sociedad, buscando un cambio positivo. Aunque eso sí, no podemos descartar que hay una amplia historia de violencia en donde la mayor parte de los líderes están detrás de rejas. Se calcula que un total de 6.000 miembros se encuentran encerrados. Esto fue durante el tiempo en el que tenían graves problemas con los nietas. Aunque te traigo algo increíble. En 2007 se legalizaron oficialmente los Latin Kings y gracias a esto varios dejaron las armas. Y en los siguientes 10 años los asesinatos en Ecuador descendieron un 18%, pero siguen habiendo, según fuentes, enfrentamientos en las cárceles, ya que no todos aceptan este tratado de paz y siguen queriendo beneficiarse del tráfico de las sustancias. Pero esto no es todo. El 25 de abril de este mismo año, el país de Ecuador estaba sufriendo una crisis carcelaria, en donde hubo un enfrentamiento entre la banda de los Lobos y los Latin Kings, que dejó a 15 heridos en la cárcel de El Inca, en el norte de la capital. Meses después, Manuel buscó la pacificación y no mucho después se acabaron con él. Esta es la dura realidad de las pandillas, y si has flipado con este vídeo, aún no has visto el de los Bloods y de los Crips. Nos vemos, Trippy Sauce Gang.